¿Eh? Sí. Adelante. Bueno, muy bien. Bueno, le damos la bienvenida a todos los que luego escuchan este video. Los invitamos a integrarse, a darle like, a suscribirse y siempre que quieran se pueden contactar y pueden participar. Le pedimos la bendición para Alejandro y sus actividades, para Juan Carlos y sus actividades, Julio y sus actividades, yo y mis actividades, para mí y sus actividades, y que el Señor derrame sobre todos nosotros todo su amor y su misericordia. Y leemos la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. Amén, amén. Muy bien. Gracias, Fernando. Muy amable. Bueno, muy buenas tardes a todos los que vean este video. Una alegría estar acá con Juan Carlos y con Fernando. Y bueno, el tema de hoy es un tema muy conocido que se denomina ¿quién es el prójimo?, ¿no? Y realmente lo considero muy, muy importante en una época que es una época mercantilista, una época muy economicista, donde tanto tienes, tanto vales, y que eso realmente no tiene nada que ver con el Evangelio ni con la voluntad de Dios. Y además, este tema es muy importante, porque además, según lo que el mismo Jesús decía, este tema está relacionado con la vida eterna. Así que muchas veces nos preguntamos, ¿cómo ganaremos la vida eterna? Y creo que esta es una de las llaves importantes a tener en cuenta si algún día queremos estar eternamente con Jesús en el cielo. Más allá de todas las formalidades que uno pueda decir, de los ritos, de la forma de comunión que tenga personalmente con Dios, que cada uno es dueño de tener honorablemente una perfecta relación con Dios en su comunidad, en su iglesia, con sus hermanos. Esta actitud tiene que ver con lo eterno, con lo eterno. Y creo que lamentablemente es como desconocida esta actitud en la persona. Eh, Al principio y al final le voy a hacer la misma pregunta, ¿no? O sea, la pregunta es, este año, o el año pasado, o el anterior, ¿a cuántas personas por día, o por semana, o por mes, o por año, que no tienen nada que ver económicamente conmigo, que no me reportan ningún beneficio, pero por amor, por servicio, fui a visitar, acompañé, serví? ¿Cuántas personas realmente escucharon de mi parte el Evangelio? ¿Cuántas personas? Porque no solamente el servicio material, también puede ser un servicio espiritual. Acompañé afectivamente. Eso es un tema para mí esencial de aquellos que nos decimos cristianos, porque justamente es poner en marcha eso, es de alguna manera llevar el río de Dios que se mueve en los corazones de la gente a través de ese servicio, ¿no? Y si realmente queremos llevar el río de Dios, tenemos que practicar eso. Bueno, muy bien. Y la pregunta es, ¿quién es el prójimo, no? Ahora sí, voy a repartir un poco los temas de lectura, ¿eh? Ah, bueno, Juan Carlos, voy a buscar la Biblia. dale. Fernando, ¿a usted le doy Lucas? Sí. 10, Lucas 10.
En realidad completo del 25 al 37, pero después vemos si lo va a leer completo o no. Y vos, Bueno, ¿qué? Juan Carlos, Sí, arrancás con Mateo 7, 12 Mateo 7:12. y después 7, 17 y 18. Mateo 7, 12 y Mateo 7, 17 y 18. Muy bien. Sí. Cuando gustes, te escuchamos, Juan Carlos. Bueno, comenzamos con Mateo 7:12. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Amén, amén. En otra parte de la Biblia dice que esa es la regla de oro, la regla de oro del cristiano, que todo Sí. lo que esperamos que hagan por nosotros, nosotros hagamos por los demás. Muy bien, Y también fíjense que es la negativa cortito. es no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Exactamente, al revés también. Es cortito, pero es fundamental. Si queremos, si decimos que somos cristianos y nos olvidamos de estas cosas, nuestro cristianismo está bastante endeble, ¿no? Bueno, y el 7, 17, 18, Y el 7, 17, 18 dice así. Así, todo árbol bueno produce frutos buenos, y todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Bueno, al árbol que no produce frutos buenos se lo corta y se lo arroja al fuego, y por sus frutos entonces los reconocerá. Me extendí un amén. poquito. Los frutos, es importante los frutos, que creo que sobre todo están en el corazón de cada uno cuando observa la realidad, cuando de alguna manera nuestra visión de la realidad nos permite en nuestro corazón reconocer lo que pasa alrededor nuestro, ¿no? Y de ahí viene la preocupación por el prójimo, ¿no? Que es el tema que ahora nos va a compartir un poco Lea del Lucas 10, Fernando, sí. Sí, empiezo. No, Juan Carlos, ¿qué decías? No, sobre esto que acabamos de leer, de los frutos buenos, eh, ¿cómo hacemos para saber que los frutos son buenos? Porque puede ocurrir que nos parece que los frutos que salen de nosotros son buenos, y por ahí no están así. A veces al revés, nos puede parecer que nuestro fruto no es bueno y en realidad lo es. Dios se vale a lo mejor de todas nuestras tareas. Pero un indicio, sobre todo en acciones, digamos, de apostolado, un indicio que puede ayudar a orientarnos es no tanto lo que nosotros creemos, mejor lo que nosotros nos dicen de lo que le produce nuestra acción. Si alguien nos dice, qué bueno eso que te escuché decir, o que hiciste, o esa acción que hiciste me inspiró a esto otro, qué sé yo, eso puede ser un indicio de que por ahí el fruto pueda ser bueno, ¿no? Solamente quería hacer ese comentario. Está bien, está bien. Claro, evidentemente yo creo que la forma más, digamos, sencilla es ver el bien que hacemos, si somos capaces de hacer bien a los demás, independientemente de que eso nos genere un beneficio a nosotros. O sea, en definitiva, el amor que demos a los demás es la base del fruto, ¿no? Yo creo que el amor es el motor de nuestro evangelio, de nuestra vida. En la medida que actuemos con amor, vamos a dar buenos frutos, ¿no? Y veamos
sinceramente nos preocupemos, porque hay gente que no sé, o vive en el limbo o vive en otro mundo, pero parece que lo que le pasa a los demás no existe, ¿no? O sea, esa también es la cuestión. Si realmente tenemos una visión de mirar alrededor nuestro cuando caminamos, cuando andamos. Ahora vamos a tratar ese tema en este próximo lectura que viene, Fernando, justamente. Y ahí por ahí se aclara un poco más el tema, ¿eh? Muy bien. Fernando, a usted le toca, ya le dije. Y Lucas entonces, 10, Lucas 10, pero lea del 25 al 35. 25 al 29, nada más. Ah, 25 al bueno. 29. Y entonces un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y al prójimo como a ti mismo. Bien. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Hasta el 29. Bueno, esa pregunta, ¿no? ¿Quién es mi prójimo, no? Porque un poco lo del el tema de los frutos está relacionado con esto, de si reconocemos y vemos quién es nuestro prójimo, ¿no? Entonces, fíjense que Jesucristo le responde y en la respuesta van a ver que hay una operación del Espíritu Santo, ¿no? A ver, lea del 30 al 33. Jesús ¿De qué volvió a capítulo? tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó de allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Hasta el 33, El 33 también. sí, Bien. amén. Lo vio y que dice, Y se conmovió, y se conmovió. y se conmovió. Ajá. Y el 34 que dice, quería. Entonces se acercó, vendó sus heridas, cubriéndolas con Ah, no, aceite. está bien, está bien. Pero en mi Biblia dice, fue movido a misericordia. Eso es lo que dice. Que es equivalente a conmoverse, pero acá en este caso da a entender la obra del Espíritu Santo, ¿no? Para echar un poco luz sobre el tema de los frutos, buenos y los frutos malos, el que dio el fruto bueno evidentemente fue el samaritano, que fue movido a misericordia. Los otros pasaron y no sintieron ninguna misericordia por una persona tirada en el suelo y malherida, porque además seguramente lo habían golpeado y lo habían desmayado, y le habían sacado todo lo que tenía. O sea que evidentemente nadie que mirara a una persona así podía quedarse muy conforme, o sea, no estaban viendo un cuadro de Picasso. Más vale, no estaban viendo una cosa linda, creo, si estaban viendo un hombre golpeado, un hombre tirado, un hombre posiblemente sangrando, pero pasaron como que pasa un poste caído y se fueron cada uno a lo suyo. Preocupados tal vez por su responsabilidad, yo no juzgo a nadie, pero evidentemente este hombre fue movido a misericordia. Podría ser Parafraseando un poco una frase que escuché antes, tal vez Dios quiso tocar el corazón de los otros dos que lo vieron, pero no sintieron nada. Pero este sí fue movido y este dio un buen fruto. A eso voy.
Si hablamos de fruto, ahí está el fruto en lo que hace este hombre. Sí, Juan Carlos. No, hay un atenuante para el levita y el otro es un sacerdote, ¿verdad? ¿No? Sí, El atenuante es que podrían ir de camino hacia el templo, tendrían que participar de algún oficio religioso, y la persona que parece muerta al costado del camino los podría volver impuros para celebrar los ritos, ¿no? Bueno, De todos modos, obviamente que en esa moral de fariseo estricta, a lo mejor ellos creían que cumplían su deber, pero precisamente el cristianismo vino a romper esa forma ritual despojada de humanidad, despojada de misericordia, ¿no? sí, además, Este, además de última, vamos a suponer que la persona no puede por problemas personales ocuparse, porque como decís vos, se tiene que ocupar de otra cosa. Pero por lo menos puede pedir ayuda a algunos vecinos, a algunos, mandar a alguien. ¿No? Se fueron y desaparecieron. Acá lo que quiere, porque esta parábola evidentemente no sé si es real o no, pero lo que quiere mostrar el Señor es quién es el prójimo, más allá de hacer cuestiones de si fue culpable o no. ¿Me explico? ¿Quién es el prójimo? sí, El prójimo es aquel de que nos ocupamos. Si no nos ocupamos, no es tu prójimo. El- pero de alguna manera, también lo que quiere mostrarnos Dios es que Dios mismo te pone el prójimo adelante. No tenés que buscar mucho. ¿Me explico? Cuando uno va por la calle y ve a un necesitado, ese necesitado es tu prójimo. No tenés que preguntarte, ¿será puro, será impuro, será día de semana, sabat, o es domingo o no? No, es ese que está delante tuyo y que necesita de vos. Ese es tu prójimo. Sencillo, no hay ninguna... Y justamente cuando la persona como el, este hombre ve ve a la el persona, samaritano. fue movido a misericordia. Quiere decir que el Espíritu Santo, qué interesante, ¿no? Está atento, está mirando, está observando la situación y mirando a los seres humanos y a ver qué hacen. ¿Qué hacen? Es interesante eso. Muy bien. Entonces, En la parábola, Jesús pone a un samaritano asistiendo claro, a el un judío, samaritano. cuando claro. había mucha pica entre ellos y realmente, Claro, de- de- además, yo creo que lo puso un poco a propósito también, claro, sí, también, de quien como menos diciendo, esperaba, no claro, importa, no, eh, es el prójimo, no importa inclusive si es totalmente adepto a tu religión o no, no es una cuestión de religión solamente. claro. El samaritano justamente fue movido a misericordia y Y también hay, en otro, otras versiones hay dice eso, otra ¿no? cuestión, hay otra cuestión. El samaritano no solo se compadeció, sino que además en ese acto se arriesgó a que él también fuera víctima porque los ladrones podían estar cerca esperando Podían volver, eh, claro, podían volver. agarrar a otro. Claro, sí, También, sí, sí, por sí. eso a veces el sacerdote, el levita, los que pasan de largo, en fin, quieren evitar una situación también de peligro. Claro, Yo una pero vez, también pueden llamar qué sé yo, a alguien que lo ayude, no sé. sí, yo Bueno, escuché un y señor que entonces, estuvo hizo ese camino, es uno de los recorridos turísticos para algunos cristianos que van, hacer el camino, digamos, de ir del centro de Jerusalén, creo que era hacia Jericó, que es un camino que va en bajada, ¿no? Yendo de Jerusalén a Jericó. Y dice que son tierras áridas que dan miedo estar ahí, ¿no? no, sí, no, Desérticas, no hay sí, duda de alguna manera el valor del samaritano también. claro, un valor en todo sentido. Pero acá lo que quiero resaltar también es la misericordia de Dios, Claro, porque Dios mueve el corazón. Dios es Padre de misericordia. Y si sí. nosotros queremos ser semejantes a Él, también tenemos que ser personas misericordiosas, personas que se conmueven con el sufrimiento del otro.
Y observen que no lo conocía en absoluto. Lo limpió, le curó las heridas con aceite y vino, las vendó, lo puso en su caballo y se fue a pie. O sea, él iba a caballo y terminó yendo a pie hasta la posada y cuidó de él un rato, seguramente se quedó un rato cuidándolo, ¿no? Es tremendo, o sea, un desconocido total. Vos lo ves tirado, lo pones en tu caballo, le cura las heridas, con aceite y vino, los vendó, lo puso, se fue a pie hasta la posada cargándolo y cuidó de él, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, Fernando, versículo entonces 34 y 35. ¿De qué capítulo? El mismo, el que estaba diciendo Fernando. Entonces se Capítulo. acercó. Versículo Estamos en Lucas 10, del 25 al Lucas 37. 10. Lucas Sí. 10. Lucas 10. Ah, Lucas 10. Sí, sí, sí. Lucas 10, del 25 al 37. Entonces se acercó, vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino, después lo puso sobre su montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue diciendo: cuídalo, lo que gastes de más te lo pagaré al volver. Fíjense que se quedó toda la noche, porque se quedó toda la noche en la posada con este hombre, cuidándolo, ¿no? Qué increíble, ¿no? Y un total desconocido, ¿no? O sea que se hizo cargo del problema, ¿no? ¿Quién se hace cargo hoy en día de alguien? Yo me pregunto, ¿no? La pregunta es, ¿quién es el prójimo? Y este es el tema nuestro. ¿Quién es el prójimo, no? Entonces, ahí sí, leamos el versículo 36 y 37, Fernando. ¿Cuál de los tres parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los leones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. El Amén. encuentro de Jesús con Marta y María. Amén. Amén. La pregunta es si seremos capaces de hacer lo mismo, ¿no? Yo lo digo con total honestidad, no es sencillo, parece, digamos, uno lo lee, pero por lo que decía Juan Carlos, el lugar, la hora, el peligro que había, pero por lo menos, si no nos animamos por distintas, o no podemos avisar a alguien, tratar de comunicar el problema, tratar de buscar una solución. Pero además de todo ese problema particular, estamos abiertos a la necesidad del prójimo, porque a veces ayudar al prójimo no es tan difícil. Por ahí podemos recibir a alguien en casa y predicarle el Evangelio, por ejemplo, o consolarlo por alguna pérdida familiar, o bien podemos acompañar a una persona que está en un hospital enferma y ir a visitarlo, podemos ayudar económicamente a alguien. Hay muchas formas de ocuparnos del prójimo, no solamente lo económico, lo afectivo, lo espiritual. Hasta en algunos casos, por ejemplo, hay muchos abuelitos, gente grande, o gente que no está preparada, que necesita información de Internet, y uno puede ayudarlos en que cómo manejar determinados problemas de Internet, cómo Hacer manejar un trámites por correo internet. electrónico. Hay tantas formas de ayudar al prójimo. La pregunta es, justamente, ¿hacemos eso, aunque sea lo más elemental, dentro de nuestro alcance? No, no digo nos metamos en cosas muy complejas, pero aunque sea un granito de arena. Jesús decía que a un vaso de agua iba a ser tenido en cuenta, ¿no? O sea, Jesús habla aún de lo mínimo, ¿no? Entonces, Bueno, ahora en ámbitos, digamos, de lo que es la Iglesia Católica, las distintas áreas, digamos, de asistencia, generalmente se procura que la gente, además de tener la buena predisposición de hacer la acción, actuar como el buen samaritano, a veces debe capacitarse, porque, a ver, yo les cuento, por ejemplo, había yo me enteré en uno de los tantos comedores que tiene la iglesia, donde reúne gente de la calle,
que van a comer, una vez acá en Santísima Trinidad, una de las señoras nuevas que se había incorporado, se le ocurrió pedirles a los señores que venían a comer que ayudaran con la limpieza de los platos. Y se armó un lío bárbaro, porque, claro, la persona después se creía, digamos, con derechos a manejar, a decidir ciertas cosas sobre la operatoria, y se generaron conflictos, y entonces, de buena gana, la mujer quiso hacerlos colaborar, pero si uno no tiene experiencia y no sabe cómo sobrellevar y pedir la ayuda de Dios, ¿no? para hacerlo, a veces esa ayuda puede no terminar en buen puerto, ¿no? Lo mismo los que salen a la calle a llevar viandas de comida también para la gente de calle. Muchas veces lo que, además del plato de comida, por ahí lo que requieren es un momento de compañía, un momento de charla, de intimidad. A veces ellos se sienten muy marginados, despreciados, mirados así con desdén por la gente, y que alguien se les acerque y los trate con afecto, es lo que más desean, ¿no? Yo recuerdo también una vez dentro de la iglesia se desarrolló una política pastoral destinada a los vueltos a casar, porque ocurría que había personas que se habían, por distintos motivos, se habían divorciado, se habían vuelto a casar, tenían hijos, llevaban a sus hijos a la catequesis, y claro, cómo conciliar el tema de los mandamientos, los divorcios, los no divorcios, y el tratamiento, digamos, evangélico de recibimiento, de cobijamiento de estos hermanos que han tenido esa experiencia, requiere también una capacitación especial, ¿no? Que a veces, cuando no está esa capacitación, a veces produce agujeros en las almas. Yo recuerdo el caso de una señora que había tenido un hijo, y como no estaba casada, cuando lo quiso hacer bautizar, el cura, que estaba en ese momento, no le quiso bautizar al hijo, y la mujer quedó con una inquina lógica, natural, por esa especie de marginación que sintió. Y entonces muchas veces la ayuda requiere capacitación, entrenamiento, además de la buena voluntad y además del confiarse y pedir con toda fuerza la asistencia divina, la ayuda de Dios, ¿no? No, seguro que todo lo que es preparación es bueno, es conveniente. Pero tal vez un poco, como Jesús le dijo, cuando le pregunta quién es el prójimo, él contesta y dice, una vez que contesta, veían lo mismo, le dice, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿seremos capaces o vamos muy apurados como el sacerdote levita para servir a Dios? Y además, sin conocer y esperar nada del prójimo, que es, en realidad la palabra prójimo es similar a próximo. O sea, claro, que está cerca, el que está cerca. exacto, el que está necesitado y está cerca. Y y quiero recalcar esto. Hablemos de cosas simples. No pensemos en cosas complicadas. Cosas simples como puede ser mandar un mail, invitarlo a tomar un café a casa, ponele, un café, un té, un mate cocido, invitarlo con un pedazo de pan, ¿no? Por ejemplo, a tener una charla, como decimos muy bien, porque hay gente que necesita afecto, visitar a un enfermo en un hospital, simplemente, si ves que una persona pide una ayuda económica, hasta donde vos podés ayudarlo y conversar un poco, en fin, cosas simples, pero la cuestión es que muchas veces pasan los días, pasan los meses, cada uno vive en su nube, ¿no? Pero no, parece que no bajamos de la nube, ¿no? Estamos en Claro. nuestra nube y el prójimo y el próximo no existen, Claro. ¿no?
ni aún para cosas simples, ¿no? No para cosas muy complicadas. Entonces, eh, eh, es casi lo mismo. El que está a mi lado me necesita, ¿qué hago? ¿Le vuelvo la espalda? ¿O lo recibo, lo escucho, veo que puedo ayudarlo? ¿O tengo por lo menos un corazón dispuesto a ayudarlo? A ver, Juan Carlos, ahora te invito a vos. O si quieren leo yo, porque también puedo también colaborar un poco. A ver, lo voy a leer yo, este voy a leer yo, Santiago. Este es Santiago 2 del 14 al 17. La fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, id en paz, calentados y saciados. La verdad, qué hipocresía, ¿no? Id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también, la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Evidentemente, la fe sin obras es muerta, es muerta. Entonces, vuelvo a lo mismo, obras sencillas. No nos compliquemos con cosas que evidentemente son un poco complicadas o que no están dentro de lo que nosotros calculamos que podemos desarrollar. Pero la fe sin obras es muerta. Y, en definitiva, tenemos un corazón misericordioso por el prójimo, ¿no? A ver, Juan Carlos, te doy Efesios 5, 1 y 2. Sí, un tema más sobre esto que acabamos de leer. Dale. Yo he escuchado de muchos grupos evangélicos y de otras comunidades así de hermanos separados que insisten, ponen un énfasis muy especial en la fe para salvarse. Insisten en que con fe uno se salva y que, digamos, las obras no serían importantes. La Iglesia Católica enseña que es importante la fe y es importante las obras. Que el que tiene fe tiene obras y a través de las obras se ve la fe. Pero, insisto, yo lo he escuchado de muchos hermanos, esto de que por la fe será salvo. Es cierto que hay varios pasajes de la Biblia donde particularmente se habla de la fe, se refiere a ella como el principal atributo. Pero ese es un error que alguna vez mencionamos, de tomar una parte de la Biblia, un pedacito, y absolutizarlo. Es como separarlo de todo el resto de la Biblia. Y eso nos lleva a tener una interpretación sesgada, mutilada, cuando no deformada. Por eso la Biblia tiene que ser leída en su completura, en su totalidad. Y me viene otro ejemplo ahora a la cabeza, y es que el presidente actual, Milei, él mencionó el pasaje del libro de los Macabeos, del primer libro de los Macabeos, donde él cuenta que cuando le preguntaban cómo iba a ser si no tenía diputados, no tenía senadores, cómo iba a ser para poner en marcha sus planes políticos, y él dijo, citando a los Macabeos, de que no depende del número de soldados la victoria de un ejército, más bien depende de la ayuda del cielo. Y eso está bien, está en la Biblia, es una realidad, y muchas veces tenemos que pensar que los cristianos que iban al martirio fundamentalmente se entregaban a las fuerzas del cielo para que lo asistieran y lo consolaran, y de hecho que las recibían. Pero también en la Biblia aparece otra idea, y es la de
cuando Jesús habla de construir la casa sobre la roca, habla de tener una conducta precavida, una conducta prevenida. Es más, dice, ¿quién cuando sale a pelear no manda adelantados a que vean cuántos soldados tiene el ejército enemigo y a lo mejor le conviene celebrar la paz antes de que llegue y lo derroten? Es decir, también en la Biblia se habla de, además de confiar en la providencia, entregarse plenamente a la providencia, pero también planificar y aplicar nuestras potencialidades a resolver el tema. Yo creo que esto lo sintetizó muy bien San Agustín cuando dijo, para mí es una máxima importantísima, frente a los temas que tenemos que desarrollar, las acciones que tenemos que emprender, dice, pidámosle a Dios, confiémonos en Él, oremos, roguémosle, como si todo dependiera de Él. Pero también emprendamos la acción, hagamos todo lo que está a nuestro alcance, como si todo dependiera de nosotros. Es aquello que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Amén, y acá amén. tenemos expresada la fe en Dios y la acción. Y la acción, Por emprendiendo supuesto, la por acción. supuesto. De eso Fe y se acción. trata un poco todo lo que quiero hablar hoy, ¿no? Cuando digo quién es el prójimo, estoy apuntando a qué hacemos por ese prójimo. Que le decimos, como decía Santiago, pidos en paz y están desnudos. No, No, y lo calentados y dice saciados y Pablo los a dejamos la muertos carta de de hambre. Santiago. Esto es simplemente algo de, como se dice siempre, del tan poco como un sentido común. Es algo del sentido común. Evidentemente, lo que ocurre es que cuando Pablo, en alguna parte, en Efesios 2, creo que habla de la fe y de que la fe es todo, porque evidentemente a lo que apunta Pablo también, es a entender que ninguno merece la salvación. Por más que hagamos todas las obras del mundo, si no tenemos amor, nada vale. Y aparte no la merecemos porque Dios es perfecto y nosotros somos humanos. Entonces, la fe es la única relación genuina con Dios. Lo humano no alcanza, pero no quita que nosotros humanamente tengamos un corazón lleno de misericordia por los demás, que eso nos acerca a Dios. Y es más, ahora como vamos a ver, el mismo Jesús se encarga, como hasta ahora, ¿no? En definitiva, él que le dijo, ve tú y haz lo mismo. El mismo Jesús se encarga de decirle que vean quién es el prójimo, quién es, y que de alguna manera le está diciendo, vos tenés que ir y ayudarlo igual que el samaritano, le está diciendo claramente eso, ¿no? Y fíjense en que de alguna manera está relacionado con la vida eterna también, porque el Espíritu Santo está observando la escena y lo mueve a misericordia, ¿no? Entonces, lo que yo quería también relacionar en este tema, también, ustedes se acuerdan cuando el joven rico le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿No? Y de alguna manera, esta es una respuesta que ahora lo van a comprender mejor cuando veamos el próximo tema que vamos a tratar ahora, ¿no? Entonces, por supuesto, nuestra misión está dentro de nuestras posibilidades, justamente eso es lo que trato de enfatizar, de ver cuánto, de alguna manera, qué tiempo de nuestra vida, que es lo más valioso que tenemos, le dedicamos a los necesitados al prójimo, para decirlo rápidamente, al prójimo que necesita de nosotros,
pero que no nos van a dejar ningún beneficio, lo hacemos solamente por amor, ¿no? Y fíjense, por eso, tenemos misericordia por el prójimo. Ahora, Dios quiere que seamos como Él, ¿no? Dios quiere que seamos como Él. Vos tenías que leer, Juan Carlos, Efesios 5, 1 y 2. Efesios 5, 1 y 2. Y usted, Fernando, busque 1 Pedro 4, 8. Efesios 5, 1 y 2. Muy bien, acá lo tengo. Lee. ¿Comienzo? Bueno, Efesios 5, 1 y 2. Traten de imitar a Dios como hijos suyos muy queridos. Practiquen el amor a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. Amén. Bueno, justamente, la misericordia y el amor nos van a llevar al servicio por el prójimo. Evidentemente, lo que vos dijiste es muy correcto. Si uno tiene la gracia de Dios dentro de uno, esa gracia te va a mover en misericordia, te va a ayudar a ver la necesidad del prójimo, ¿no? Sí, Es casi imposible que alguien que tenga realmente la gracia de Dios no haga nada por el prójimo. Es casi un imposible. Eh, sí, decime, Juan Carlos. sí, necesitamos la gracia para advertir la necesidad del prójimo. Necesitamos la gracia también para saber qué hacer, para actuar adecuadamente, porque, y además necesitamos la gracia para que nos dé la humildad. Es tan importante la humildad porque no nos podemos acercar o tratar con la persona a la que queremos ayudar como ya dando por supuesto que sabemos cuál va a ser la solución, cuando a lo mejor empezamos a ensayar consejos, charlas, diálogos que a lo mejor, No, a es lo mejor cierto. Y en la ese persona ya sentido, pasó por eso, ¿no? Es decir, ir justamente con la humildad, sí, tocaste un ir con tema la muy humildad de, importante. si yo diría, ir con la humildad, por eso tenemos que estar atentos a lo siguiente, a ponernos junto a él, no como quien ya sabe cómo se resuelve, sino para junto con él descubrir de dónde viene la cuestión y junto con él descubrir el camino que podría ayudarlo. Y si el camino no se nos presenta, si no vemos, digamos, inmediatamente, claramente cuál podría ser la solución, a veces es mejor ni siquiera aconsejar, ni siquiera decir nada, con escuchar, con tratar de orientar hacia la oración, porque miren, me vino a la memoria, hay una poesía muy famosa de un paciente que va a buscar a un médico que se llamaba Garrick, es conocido, no sé si lo conocen. ¿Quién? Garrick, la Garriga, poesía, sí, le conozco la poesía. claro, la poesía es, un hombre va a ver a Mi un madre creo que me la médico, decía. claro, un médico muy famoso que curaba todo tipo de problemas, fundamentalmente problemas de tipo psicológico, psiquiátrico, ¿no? Y entonces este hombre le dice, frente al médico, le cuenta que está triste, que nada le interesa, ¿no? Y el médico le empieza a proponer soluciones, ¿no? Le dice, bueno, trate de hacer plata. Dice, la plata que gané, eso es lo que más tengo. Dice, bueno, trate de viajar. Dice, recorrí todo el mundo. Bueno, trate de obtener un título de nobleza. Noble he nacido. Todas las soluciones que le va proponiendo el médico.
el hombre ya las había ejercitado. Y entonces, al final, después de ensayar todo tipo de soluciones, dice, bueno, dice, ya está, la solución, dice, usted lo que tiene que hacer es ir a verlo a Garrick. Porque Garrick Era un cómico muy famoso. era un médico famoso que toda la gente iba y se descostillaba de la risa, Era salía cómico. renovado, ¿no? Vaya a verlo a Garrick y con Garrick se le va a cambiar el humor. Y el tipo dice cámbieme la receta, dice, porque yo soy Garrick. El mismo paciente era Garrick, ¿no es cierto? Bueno, entonces, a ver, en este médico había conocimiento para asistir, había voluntad de ayudarlo, exploraba soluciones, pero obviamente no estaba asistido por el Espíritu Santo y entonces su ayuda no podía ser... Eso nos puede pasar a nosotros también, ¿no? Claro, a eso quería llegar. Tocaste un bueno. tema muy importante, porque nunca en esto de prójimo tenemos que meternos en áreas que no nos corresponden. Vale decir, hay que respetarlo al prójimo. Para graficarlo rápidamente. Supongamos que yo me relaciono con un drogadicto. Sí. Yo puedo orar por el drogadicto, puedo clamar a Dios por el drogadicto, puedo invitarlo a mi iglesia al drogadicto. Pero lo que tengo que hacer en realidad es poner al drogadicto en relación con especialistas en drogas. No creer que yo lo voy a resolver, porque eso escapa a mis posibilidades. Es como si yo agarro a una persona que le acaban de pegar un tiro, no me voy a quedar con él orando toda la noche, tengo que llevarlo a un hospital para que lo cure. ¿Me explico? Esto es un ejemplo, ¿no? Lo que quiero decir es que tenemos que tener un criterio, como decimos, de humildad, de sencillez y de hacer lo que normalmente podemos dentro de nuestras posibilidades, pero con un criterio sencillo, como decíamos, sentido común, y no meternos a grandes manos santas o cosas raras que no somos, salvo que Dios nos haya dado de ese don y lo estemos ejerciendo. Pero si no, en realidad lo más práctico es buscar a los profesionales de cada área, que eso es importante, porque a veces uno hasta se siente mal después, dice, ¿cómo? Estaba ciego y yo no le devolví la vista, pero no es tu misión devolverle la vista, ¿me explico? Aunque Jesús se lo hizo a mucha gente. Y uno podría decir, bueno, ¿por qué no lo hago yo? Pero no es tu misión. Eso no. Y ojo, no es ningún chiste. Eso puede ser hasta un conflicto para una persona que cree muy a pie juntillas que todo el poder del Espíritu Santo está en él. Pero el Espíritu Santo obra como quiere, como le parece. Lo usó a Jesús para eso, pero no quiere decir que va a usar a todo para lo mismo. Si el hombre está ciego, hay que llevarlo a un oftalmólogo. Ese es el tema. Entonces, sí. Bueno, respecto del tema de la ayuda, yo casualmente hace poco estuve almorzando con un grupo de amigos, éramos 10, 12, y justo a mi izquierda estaba uno llamado Peter, muy, muy creyente, un hombre de mucha fe, y me contó que había ido a visitar a otro amigo de él que estaba internado en terapia intensiva, y no sé si después en terapia intermedia, y entonces él iba donde estaba la camilla y se ponía a rezar, ¿no? Rezaba, y uno de los médicos le dice, mire, este hombre está totalmente desahuciado, el problema que ha tenido es tan grave que seguramente no pase de esta noche, ¿no? Los médicos directamente ya lo daban como que no tenía mucha sobrevida. Él, no obstante eso, iba todos los días y rezaba, le hablaba, le preguntaba, le hacía la cruz en la frente, lo bendecía. Bueno, en la sala de cuidados especiales en los que estaba lleno de cámaras, donde de algún modo lo que él hacía era visto por otro lado.
Y no faltaron otros médicos que también le dijeron, mire, y los médicos con buena intención, como diciéndole, mire, no tenga No expectativas. pierda tiempo. No pierda tiempo y no, a ver, no se haga expectativas fantasiosas. Bueno, lo cierto es que ese hombre evolucionó, progresó, mejoró, mientras lo habían operado, había perdido como 28 kilos, empezó a recuperar, salió, ahora ya está en rehabilitación. Y a mí no me cabe ninguna duda que cuando nadie esperaba ya nada, ninguna mejoría de él, esta asistencia de este amigo que fue, que rezaba junto a él, que le pedía a Dios, y un hombre que además estaba como muerto, salvo que en un momento dado abrió los ojos, ¿no? Como si de los momentos, digamos, de sueño pasara por pequeños periodos de lucidez, porque uno no sabe qué está pasando en esa alma, qué debate, qué lucha está produciéndose, ¿no es cierto? Y a lo mejor se está jugando ahí la vida eterna, por eso la importancia de alguien que asiste. Entonces, la fe en Dios, la fe en que Dios lo va a ayudar, Claro, la eso fe es en la fundamental. oración elevada, contra todo pronóstico, Está bien. Y bueno, yo menciono este caso que es un poco como ejemplo, ¿no? A tener en cuenta de cómo por ahí asistir a algún conocido que a lo mejor ya solamente tiene el signo vital del pulso y algún otro y parece Claro, ya casi muerto. No importa, por la fe podemos seguir rezando, correcto. pidiéndole a Dios y pidiéndole por la persona. Claro, pero la persona en ese caso ya estaba, digamos, tratada. No es que uno Ah, sí, sí, sí. que la Bueno, estaba persona ya tratada, estaba pará, médicamente, médicamente, sí, sí. pero espiritualmente podía Claro, estar pero hay en una la parte terrible espiritual soledad y abandono. que nos corresponde y que podemos ejercerla perfectamente. Y Claro, eso no hay claro. que perderlo de vista. Sí, porque Bueno, además, si no somos los cristianos los que vamos a cumplir ese rol, claro, nadie lo va a cumplir por nosotros. seguramente, seguramente. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, ¿quién tenía usted, Fernando, no? Primera Pedro Sí, Yo 4:8. tenía, yo tenía Pedro, Efesios, una primera de Pedro 4:8. Sí, léalo. pero para, Sobre Efesios todo, no lo leí Efesios, ¿o sí? ¿No tenía que leer Efesios No, 5? Primera Pedro 4:8 no me acuerdo. No, Efesios. yo, Léalo, Fernando. Ah, bueno. sí. Sobre todo, ámense profundamente los unos a los otros, porque el amor cubre todos los pecados. Amén. Amén. Eso es Pedro ¿cuánto? 4:8. Primera de Pedro Pedro 4:8. 4:8. La importancia del amor, ¿no? El amor, Dios es amor y también Él nos dio amor a través del Espíritu Santo. Y la misericordia nosotros, que la recibimos a través del Espíritu Santo, la tenemos que hacer con amor. ¿Eh? Muy bien, El amor cubre todos los pecados. Qué totalmente, frase, qué multitud de frase. pecados. Exactamente, En un así lo dijo sentido a amplio. Pedro. Sí. Y Pedro, pensémoslo es en un que creo que sentido ahí amplio. también dice en Primera Pedro 4:8. ¿No dice eso también, Fernando? Primera dice, y ya que Cristo sufrió en su Ah, no, carne, no, está bien, está como bien. Ah, sí, dice, ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahí está. no, y lo que dice después, ¿Cómo? practiquen el versículo siguiente, practiquen la hospitalidad sin quejarse. Amén. Muy bien. Ahora, le voy a llevar, lo voy a llevar acá, a Mateo 25:31 al 46. Esto lo voy a leer yo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Este es el famoso juicio de las naciones, ¿no? Eh, serán serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor
las ovejas de los cabritos. Yo siempre que pensaba en este tema del juicio de las naciones también está relacionado, como leíamos antes, con la vida eterna. Y también está relacionado con el prójimo, justamente, porque el núcleo central es el prójimo acá. Y cuando yo pensaba en el juicio de las naciones, pensaba en pecados, en maldades o en sumas y restas. Sin embargo, dice Jesús, pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid bendito a mi Padre, le dará el reino preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos respondían diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forasteros y te recogimos, o desnudo te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermos en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dijo, de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y este es el nudo central de la ayuda al prójimo, ¿no? Cuanto nosotros podamos hacer por el prójimo más humilde que encontremos, se lo hicimos a Jesús. Eso tenemos que tenerlo claro en la mente, ¿no? Bueno, el juicio de las naciones es muy conocido y ustedes saben cómo sigue, ¿no? Porque los cabritos son los que no hicieron esto, ¿no? Entonces, dice, entonces, bueno, ya... Entonces dirá también a los de la izquierda, apartado de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Me irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esta palabra, en realidad, parece, si uno analiza a fondo, parece muy dura, ¿no? Muy dura como el Señor pone el énfasis en la preocupación por el prójimo, ¿no? Así que tengámonos en cuenta, sobre todo, si nos interesa el tema de la vida eterna, ¿no? Es muy importante tener esto en cuenta. Y entonces, fíjense en que resalta él, en cuanto lo hicieron a uno de estos más pequeños, a mí me lo hicieron. Él dice, o sea, cuando veamos un pobre, menesteroso, una persona necesitada, veamos en esa persona a Jesús. Con todos los recaudos, como decíamos, de no creerlo Dios y de poner la cosa en su lugar. Si la persona necesita asistencia profesional, hay que recurrir a la asistencia correcta y adecuada, ¿no? Entonces, el prójimo, ¿acaso debo conocerlo, haberlo visto, o espero recibir retribución o algo de eso? Cuidado con esto. Yo necesito conocerlo, el prójimo me necesita y tengo de alguna manera, en cierta forma, la obligación de servirlo. Y es el mismo Espíritu Santo que me guía. No seas como los fariseos que adoran orar en las plazas para ser vistos, o hacen tocar trompeta cuando dan limosna. ¿No ve Dios en lo secreto? Así como la pobre viuda que dio 2 blancas y dijo Jesucristo, esta dio mucho más que todos estos, porque dio todo lo que tenía para sí de su sustento y no de lo que le sobraba. En resumen, si tenemos por el Espíritu Santo amor y misericordia, vamos a mirar este mundo con los ojos de Jesucristo y podemos de corazón y con liberalidad ver quién es el prójimo. El
en el más próximo. Ver al prójimo en el más próximo. Y ojo, que no solo se trata de dar bienes materiales, sino también compartir la enorme riqueza espiritual que Dios mismo nos ha dado por su Espíritu Santo. Aprendamos a hacer de este mundo un lugar menos materialista, individualista y más espiritual. Y compartamos con todos, pues nada es nuestro, sino todo es de Dios. Tarea para el hogar. Anotemos a fin de semana cuántas personas enfermos, necesitados, visité o me visitaron y ayudé sin esperar nada. En esta época mercantilista, tanto tienes, tanto vale. ¿Y qué hice por mi prójimo? Recuerden que es mi prójimo y es Dios quien me invita a sostenerlo. No lo hagamos por la paga, hagámoslo por amor. Muy bien, esa es la palabra que traje para ustedes y realmente es un desafío. Tómenlo como un desafío de parte de Dios para con naturalidad, como digo yo, con sentido común, tratar de estar abiertos a las necesidades de nuestro próximo y prójimo. Las dos cosas. Bueno, muy bien. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que el Señor ilumine mis palabras porque son de Él y para Él, ¿no? Para su gloria. Bueno, ahora sí. Me gustaría que, si no tienen nada más para agregar, Una cosita. dale. Porque vamos, la parábola del samaritano, vamos a trasladarla ahora a un escenario contemporáneo. Voy por la ruta 2. Hay un auto detenido y alguien supuestamente con problemas, con dificultades. Me detengo a ayudarlos sabiendo que ha habido escenas montadas como señuelos para robar al que se detiene. Ha habido casos donde simulan un problema y el que se detiene para ayudarlos es robado, ¿no? Le roban el auto, le roban el equipaje, etc., ¿no? Traigo esto a colación no para no actuar como el buen samaritano, pero sí para por ahí acercarnos un poco a la escena que pintaba Jesús en la parábola, de que a veces la ayuda necesariamente exige de nosotros, o vencer temores, o tener certezas, estar preparados, ¿no? Lo que vos traes a colación. En ese caso, yo te soy absolutamente sincero, ¿no? Si yo tengo sospechas, porque uno ve la escena, una cosa es si vos ves un coche todo abollado por un choque, es una cosa. Sí. Ahora, Sí. si ves una persona que no te da seguridad ni certeza, te hacen señas con el pañuelo, que bueno, pare. lo que fuere. Si te da seguridad y certeza, te bajás, porque está tu sentido común obrando. Si no te da seguridad, pero consideras que puede necesitar una ayuda, agarrás el celular y avisás. A la altura tal, de tal Claro. lugar, encontré esta persona que está pidiendo ayuda. Yo no la puedo ayudar, por favor envíen ayuda. Claro. Siempre, por lo menos lo que digo yo, sí, hacer lo que está al la alcance. opción, y de última, podés orar por la persona y decir, Señor, mandá una ayuda porque yo no puedo, no me animo y no tengo una forma segura de estar seguro de que cuando voy me limpian a mí. Claro, Ojo, claro. mirá, yo cuando iba, bueno, terminemos y después sigo hablando del tema. Bueno, Juan Carlos, te invito entonces con mucho gusto a escuchar de tu parte la oración de cierre. Bueno, yo voy a decir una oración que yo la quiero mucho porque cuando me casé me la regalaron escrita en una especie como de cuerina, ¿no? Qué lindo. Y grabada. Bueno, y ahora después me he enterado, mandamos una foto. Bueno, no, es que me enteré que la tiene una de mis hijas y yo dije, pero tenés que dármela porque como recuerdo. Es una oración muy conocida, es la oración conocida de Francisco de Asís. Para que la pensemos, la meditemos y la
la tengamos en cuenta en los días que sigan. Bueno, y dice así: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Donde haya dudas, ponga yo la fe. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya tinieblas, ponga yo tu luz. Oh Maestro, que no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado y muriendo se resucita la vida eterna. Amén. Amén. Gracias, Juan Carlos. Bueno, muy bien. Esto de dando se recibe, Es muy importante. yo lo he escuchado infinidad de veces en jóvenes y no tan jóvenes que se inician en el ministerio de como ministro de la Eucaristía, de llevar a los hogares el sacramento, y ellos, creyendo que van a llevar, reciben las palabras, reciben de quienes van a visitar mucho más de lo que ellos creen que fueron a dar. Se sorprenden recibiendo algo que no esperaban, ya sea por vía de agradecimiento, por vía de alegría, es decir, creyeron que iban a dar y en realidad recibieron. Por eso esto que dice Francisco de Asís, dando se recibe. Fíjate vos que en el juicio de las naciones, finalmente, lo que recibís es mucho más de lo que vos imaginás. Sí, el 100 por uno. uno. Naciones, claro, porque vas a estar eternamente con Dios. Es maravilloso. Claro. Bueno, la verdad que excelente. Me encantó la reunión, me encantó la compañía, los comentarios. Bueno, espero que el Espíritu Santo ilumine a que lo escucha, porque esto tiene un componente esencial que es la acción de Dios. Nosotros somos cristianos más que por nuestras capacidades, sino por la voluntad de Dios. Claro. Y que el que escuche esto, deje que el Dios en él lo mueva su corazón justamente a misericordia, como hizo con el buen samaritano, y algún día pueda estar eternamente junto a Cristo. También quisiera invitar, como siempre, a todos los que nos escuchan, que manden un teléfono, un mail, así nos hacemos participar con gusto. Esto es una reunión cristiana. Inclusive puede ser una persona judía que escuche con respeto, de otra religión, nuestra, con respeto a Dios y a los seres humanos, por amor, los valores universales de toda la fe, porque nosotros lo que predicamos es el amor y la búsqueda de cada persona de tener un contacto personal y poderoso con Dios, ¿no? Así que gracias. También si es ateo o agnóstico, también está invitado, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, en la medida que... si hay buena voluntad de sumar. Venga a abrir su corazón y a buscar sinceramente a Dios, porque bueno, porque puede ser un ateo que venga realmente a discutirnos, no sirve. Tiene que ser una persona que pueda ser atea, pero que escuche con respeto hablar de Dios. Sí. Bueno, no, a ver, yo diría, obviamente, con respeto, pero claro, aún algún ateo que nos crea, digamos, que no crea, equivocados, pero que tenga esa inquietud. Si de buena fe, bueno, si el ateo de buena fe nos viene a iluminar según su idea, y a mí me gustaría escucharlo. Bueno, nosotros escuchamos a todos con el mismo respeto y el mismo amor. Bueno, ahora sí, en todo caso, ahora seguimos, vamos a agradecer y ya agradecimos, vamos a detener la grabación.